¿Qué tal? Que el Señor me los bendiga a todos. Soy el pastor Gabriel Torres de la Iglesia Bautista Vive la Esperanza en Jalapa, Veracruz, México, compartiendo con ustedes el devocional del día de hoy, miércoles 13 de septiembre. Padre, te amamos. Padre, gracias porque tú has sellado definitivamente tu amor, Padre, para cada uno de nosotros. Y ahí está presente, Señor, tu amor, que podamos disfrutarlo, que podamos tenerlo, que podamos tomarlo. Gracias, Señor, porque veniste a encarnarte, Señor Jesucristo, a un cuerpo humano, Padre, en la persona de Jesús. Veremos eso el día de hoy, que el Verbo se ha encarnado. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, amigos, pues terminamos, ¿verdad? Terminamos por ahí Proverbios, ahí nada más. Terminamos el Salmo 119, 22 o 23 devocionales al respecto del Salmo 119. Y ahora quiero que veamos, permítanme ustedes estarles compartiendo el Evangelio de Juan. Estaremos analizando todo el Evangelio de Juan. Estaré sacando devocionales y palabra para mi vida y para su vida. Y espero sea, como siempre, útil a su vida. Muy bien, vamos a Juan capítulo 1. Y solamente el día de hoy voy a tratar los primeros 5 versículos, que es la presentación prácticamente del Evangelio, de la intención del Evangelio de Juan. ¿Cuál es la intención, hermanos amigos, del Evangelio de Juan? Usted tiene que irse al último capítulo de Juan, capítulo 21, en donde él al final dice estas cosas, y dice, ¿verdad? Jesucristo hizo muchas cosas, pero las que se han escrito para 2 cosas, nos dice Juan: para que conozcan que Jesús es el Señor y para que tengan vida en su nombre. Entonces Juan nos deja bien claro por qué nos deja su evangelio. El apóstol nos lo deja bien claro en los evangelios, los sinópticos, que en este caso es Mateo, Marcos y Lucas, no lo dicen tan claro, aunque tienen un propósito, pero Juan es claro en ese propósito. Entonces Juan nos deja en claro que el propósito de su evangelio es que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y que sepamos que en Él podemos tener vida. Y precisamente es así como inicia Juan capítulo 1 del 1 al 5. Dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Amén, debemos decir a este versículo 5 al final, en donde Juan dice que no han podido extinguirla, y ahorita llegaremos a ese punto. Miren, la primera cosa que aquí nos enseña el apóstol Juan, dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y si usted se va a Génesis, ¿cómo inicia Génesis? Inicia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí, ¿qué nos está diciendo Juan? Hermanos, Juan descaradamente está diciendo: Jesucristo es Dios, no es un Dios, como dicen los testigos de Jehová, no es una emanación de Dios, no es algo parecido a Dios. No, señores. Juan es clarísimo, hermanos, deja claro aquí, si usted dice la Biblia no enseña que Jesús es Dios, aquí tenemos un versículo clarísimo, dice: y el Verbo era Dios. Esta frase de que se compone, ¿verdad? De esto: y el Verbo era Dios, nos deja claro la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y Él estaba ya desde el principio, y nos enseña aquí varias cosas. La primera, obviamente, por lo menos 2, que Cristo es Dios. No hay duda, hermanos, en el cristianismo este asunto de que Jesucristo es Dios no es algo que se pueda regatear, no es algo que se pueda negociar, es algo base, es algo fundamental. Y es triste ver que algunas personas se llaman cristianos, sobre todo aquellos unitaristas que creen que solamente es Dios, que Jesucristo vino meramente a hacer una función como mero hijo, pero que no es Dios. No, la Biblia enseña que Jesucristo es Dios. En esto no hay negociación, hermano. Es algo fundamental y algo clave dentro del cristianismo. Jesús es Dios, pero también nos enseña que Jesús es eterno,
que Jesús ya preexistía. Él es un ser creador. Jesucristo no es un ser creado como algunos andan enseñando hoy en día. No, Jesús es eterno, hermanos. Estoy apenas en el versículo 1. No sé si me vaya a dar tiempo a llegar hasta el versículo 5. Me voy a tener que apurar, pero es que tiene tanta teología. Este primer versículo tiene tanto significado. Nos habla quién es el único eterno Dios. ¿Y qué está diciendo aquí? En el principio ya existía. Y esta palabra del principio es crear, sin duda alguna. Entonces, para nosotros el tiempo inicia en Génesis 1, cuando Dios que crea los cielos y la tierra. A partir de ahí empieza la vida o la historia para nosotros, pero Cristo es antes de la historia. Jesucristo es eterno, mis amados hermanos. Date cuenta del ser, de la persona que estamos tú y yo adorando. Me voy rapidito en lo que sigue, y si me extiendo ahí me aguantan, disculpe. Dice así: Él estaba con Dios en el principio. Nos da a entender que ya estaba Cristo en el principio, y habla obviamente de la eternidad. Esta palabra que se usa como principio nos habla de que no hay un tiempo específico, es que simple y sencillamente ya existía. Dice el versículo 3. Esto dice el versículo 3 de la siguiente manera. Dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Miren, déjenme comentarles que obviamente en el tiempo en el que Juan escribe, lo que abundaban obviamente eran los judíos y eran las personas del habla griega, obviamente, y romanos también. Y obviamente el lenguaje que dominaba era el lenguaje griego en aquel entonces. Cuando Juan llega a estos puntos de decir que el verbo, porque está usando la palabra verbos, en el griego la palabra logos, y nos dice que en él estaba la vida y todo este asunto, déjenme decirles que por lo menos el griego entendía la palabra, tanto el griego como el judío entendían la palabra verbo o logos. En el caso del griego, el griego sabía, entendía, el griego promedio, aunque no alcanzaba a filosofar todo como hacían sus filósofos griegos, los grandísimos, los famosos, pero el griego promedio sabía que por lo menos hablar de logos, hablar de la palabra, significaba por lo menos dos cosas: que el logos era algo que creaba y que daba sabiduría. Y en el caso de los judíos, sabían que el logos era algo relacionado, o incluso era Dios mismo, era la palabra de Dios hablando a su pueblo. Entonces, el judío lo sabía, y se le venía a la mente el versículo de Génesis: en el principio creó Dios, sin duda alguna, y fue a través de la palabra que Dios dio los mandamientos a Moisés, y fue a través de la palabra que Dios hizo pacto con Abraham. Entonces, ¿qué está diciendo Juan tanto al judío como al griego como a nosotros hoy en día? Es que Jesucristo, este verbo, esta palabra, este logo, se ha venido a encarnar a la persona de Jesucristo. Y Jesucristo, insisto, es Dios. No es un Dios, es Dios. No es una emanación de Dios, no, es Dios. No es una fuerza de Dios, no. Jesucristo es Dios. Y hermano amigo, esto nos debe hacernos caer de rodillas, como Tomás llegó a su momento a decir: Señor mío y Dios mío. Ahí Tomás nos enseña que Jesús también es Dios. Dice el versículo 4, bueno, el versículo 3 nos dice que nada de lo creado llegó a existir por medio de él. O sea, ¿por quién está hablando? Que por medio de Jesucristo todo fue creado. Él es un ser que crea, no es creado, es un ser que crea. Versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Perdón, me voy a tener que extender en esta ocasión. Ya estoy encarrilado, hermano. Me van a tener que aguantar. Dice, se recuerdan, miren, aquí es precioso, porque recuerdan que Jesús allá en Juan 14 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después también en el Evangelio de Juan, Jesús viene y nos dice: yo soy la luz del mundo, y nos invita a nosotros también a ser la luz del mundo. Jesucristo, hermanos, comparte su vida con cada uno de nosotros. Dice: en él estaba la vida. La palabra vida en el griego tiene que ver con la palabra zoe, que tiene que ver con la vida sin duda espiritual. No tiene que ver en realidad nada más con la física, sino va más allá, hermanos, va más allá, y por eso esta palabra tiene el sentido espiritual. Y dice: y la vida era la luz de la humanidad. Entonces ahí ya comparte esta vida o esta luz con cada uno de nosotros. Y dice: esta luz resplandece. Ahora, ¿quién es la luz? Jesucristo es la luz.
porque él mismo lo dice después en el Evangelio de Juan, lo vamos a tratar, dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Si tú necesitas vida, yo te la puedo dar. ¿Qué es lo que está diciendo Juan de Jesucristo? Si tú necesitas vida, Él te la da. Si tú necesitas luz, Él te la puede dar. Si tú andas en tinieblas y quieres ser luz, Él te la puede dar. Y hace un contraste, hermanos, en el versículo 5, esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Aquí Juan nos está diciendo, existe el bien, existe el mal, existe lo santo, existe lo impuro, existe Jesús, existe el diablo, existe la guerra, puede haber paz. Y aquí se trata, hermanos, el versículo 5 nos enseña algo bien claro que hoy sigue pasando. El diablo, Satanás y sus malignos, Satanás y sus secuaces quieren seguir extinguiendo. Ha tratado. Hermanos, amigos, perdón, se me fue hasta la voz. Hermanos, amigos, me emociona el día de hoy compartir, no que los otros días no, pero me emociona con ustedes empezar a compartir el Evangelio de Juan y sacar las verdades que el apóstol tiene para cada uno de nosotros. Pero bueno, dice así, esta luz resplandece en las tinieblas. ¿Te das cuenta por qué Jesucristo dice yo soy la luz del mundo? Y después nos dice a nosotros que ustedes son la luz del mundo. Hermanos, amigos, nosotros debemos resplandecer como cristianos en medio de las tinieblas. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces vienen las tinieblas y nos opacan a cada uno de nosotros. Es más, hay cristianos que les gusta, que les encanta las tinieblas, el mal, estar haciendo cosas que no son correctas, que no son debidas, y se nos olvida que nosotros tenemos vida espiritual, tenemos incluso vida eterna ya después con el sacrificio de Jesucristo y su salvación, y que Él ha resucitado y tenemos vida en Él, y algunos quieren seguir en tinieblas, pero siempre hay esperanza. El diablo siempre ha tratado de deshacer los planes de Dios. Cuando nació Jesucristo, ¿te acuerdas? Quiso primero eliminar a todo el pueblo judío y Dios conservó parte de su pueblo. No lo pudo hacer el diablo. Cuando Jesucristo viene y nace, Satanás usa a Herodes para matar a los niños menores de 2 años, pero no pudieron. Y después, cuando Satanás creó que tenía el triunfo a través de esa cruz, dijo, ya lo maté, viene el Señor y resucita. Entonces las tinieblas no han podido extinguirla, y me gusta cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, porque dice la Nueva Traducción Viviente, y no podrán extinguirla. Ya está hablando en tiempo futuro, pero aquí me gusta esa versión también, pero aquí dice Juan, aquí en el versículo 5, la NBI, no han podido extinguirla. Hermanos, tengo que terminar ahora, si ya no me puedo extender. Me gustaría decir muchas cosas más, pero la luz del Señor, la vida que Cristo nos da, no puede el maligno extinguirla. Así que, hermano, si tú estás siendo un estorbo para Cristo en la vida, si tú estás estorbando al Señor para que Él te pueda dar vida, aquí el único impedimento eres tú, hermano, amigo. No permitas que la luz del Señor se extinga. Ahí está, nunca se va a extinguir, pero tú puedes ser una piedra de tropiezo incluso para tu vida misma. No permitas que Satanás tenga más poder que la luz del Señor, la vida que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Disculpen, hoy me extendí creo que como nunca, pero bueno, me emocioné compartiendo la mera introducción de este evangelio. Lo que sigue es hablar de Juan el Bautista, tipazo, que también estaremos viendo. Que el Señor me los bendiga. Excelente mitad de semana. Espero esto sea de utilidad y de bendición a su vida. Saludos a todos. Gracias.